Existe una, ¿cómo se llama? No, existe una. La chilena se llama rapamicina. ¿De dónde vendrá? De Rapanui, ¿cierto? La rapamicina se utiliza en el cáncer. Viene de Rapanui, creo que no. Una bacteria que se encontró en la orilla del mar. Sí, pero es verdad. Viene de Rapanui, de la isla de Pascua. Eso lo van a ver probablemente en farmacología humana, ¿no? Creo que de cáncer. Así que ahí seguramente claro. Bueno, el clanfenicol, ¿cierto? Que pueden ver ahí en la estructura. Fíjense que tiene dos carbonos quirales que tienen que ser R y R para que tenga actividad. R, R. Los dos centros son R. Ya una molécula bastante pequeña, ¿cierto? Más o menos simple, pero tiene actividad. Y si se fijan, tiene un grupo amilo, ¿cierto? Se separa. Justamente se puede reemplazar por ejemplo, una sulfona para tener el tianfenicol, que el fondo es un electrorreactor aquí, también tiene actividad. La gracia del tianfenicol, ¿qué es lo que pueden ver aquí? O mejor dicho, ¿qué es lo que no ven aquí? ¿La qué? La adenina 58. Entonces, ¿cierto? El cloranfenicol pudiera ser una alternativa, ¿cierto?, a los macrólidos, a las streptograminas y a las lincosamidas, ¿cierto?, porque no interaccionan con la adenina 58, como pueden ver en el esquema, ¿cierto, Pablo? Bien. Sin embargo, las bacterias, como son pesadas, también tienen una forma de resistencia en la cual los alcoholes de la molécula, ¿cierto?, lo acetilan. Cuando le quedan un acetil, y entonces se inactiva la molécula. Tiene un mecanismo de resistencia, la acetilación. Ahí está, ¿ven? Ese AC es un acetil, y ese es un mecanismo de resistencia. Otro fármaco que encontramos que tiene la síntesis de proteínas es el linesolid, que pueden ver ahí, que este solamente lo destacable es que es solo gram positivo, no tiene actividad gram negativo el linesolid. ¿Ya? Pues mira así, y es una, lo pueden identificar porque es una oxazolidin nona. Oxazolidin ona. Oxazolidin ona. Lo pueden identificar así. ¿Cierto, señor Diego? Una oxazolidina. Y este es solo gram positivo. Gram positivo. Respecto a la sensación futura de actividad, bueno, hay algunos derivados, ¿cierto? Por ejemplo, el tensoil. Pero en realidad no hay mucho. Eso, yo no le creo mucho, pero igual. Algo de. Es muy poco, en realidad no. Bueno, se los dejo ahí para que lo lean, pero no hay mucho respecto de esto. Eso con los macrólidos en general. Ya pasando a las tetraciclinas, otra familia, siempre las tetraciclinas. No, yo no me acuerdo. Yo las sé. Pero si esto resumen, ahí también. Claro, 50S. Y las 30S que vamos a ver, a nivel glúteo, de lo siguiente. Densidad. Pero ¿qué la recibimos? Tetraciclina. Ya. Entonces, la estructura general la pueden ver ahí, ¿cierto? Un aftaceno, o sea, 4 bencenos pegados. 4 bencenos unidos, ¿cierto? No. Un lenguaje más científico. 4 bencenos unidos. Las tetraciclinas también son de origen natural. ¿Qué?
también son de origen natural. Sin embargo, por supuesto, han habido cambios para mejorar la propiedad de la materia. Como pueden ver ahí, estos son 4 anillos ABCD. Y tiene un sitio hidrofóbico y un sitio hidrofílico. Ya vamos a ver por qué es importante esto. La actividad natural, la semisintética, nosotros lo vemos. Tenemos valores de pKa, yo sé que usted le gusta eso del pKa, de no centralización y todo eso, de fase de reactor. Como tienen tantos dobles láser conjugados, tienen un color, tienen de color amarillo. Exactamente. Tienen tantos dobles láser, tienen color amarillo. El problema de ese color es que generalmente son inestables en la luz. Por eso vienen en papel metálico. Todo el blister es metálico, para que no les dé la luz directamente y no se degrade estos faros. ¿Ya? Bueno, ahí está todo el, ¿cómo se llama? El equilibrio, la ionización, qué sé yo. Está colocado ahí, pero no es tan relevante. Sí, tiene 3 valores de pKa que son vinculables entre los 3 principales. Demuestra el equilibrio de ionización. ¿Ya? Lo que sí es importante de esto de la ionización es la formación de epímeros. Entonces, como pueden ver en la estructura de tetraciclina, esa, ¿cierto? Tenemos varios centros estereogénicos arriba, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? RS, SR, da igual. Entonces se forma un epímero en donde medio ácido ocurre. ¿Ya? Medio ácido ocurre la, perdón, medio básico ocurre la epimerización. ¿Ya? En el fondo se cambia, se invierte la configuración. Entonces en un medio básico este protón que ven aquí, ¿cierto? Sale, porque es ácido este protón, sale ese protón, queda la carga negativa aquí. Queda la carga negativa aquí, ¿cierto? Porque perdió un protón. Esa carga negativa, ¿cierto? Pasa para acá, este salta para allá y este salta para allá. Y ahora queda la carga negativa aquí, en el oxígeno, ¿cierto? A través de la resonancia. Fíjense que esto tenía, ¿cierto?, una configuración. En este caso, en este ejemplo, está el nitrógeno hacia atrás y el hidrógeno hacia adelante. Cuando se devuelve la carga, el hidrógeno puede entrar por arriba o puede entrar por abajo. ¿Ya? El hidrógeno que está flotando, por así decirlo, cuando la carga negativa está aquí ahora, se devuelve, puede entrar, ¿cierto?, en el plano, ¿cierto? Puede entrar por acá o por detrás de la tele, ¿cierto? Porque esto es plano. Entonces puede entrar así o puede entrar por detrás de la tele. Y como entra por abajo aquí, fíjense que el nitrógeno ahora está hacia adelante. Y se invierte el centro estereogénico. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasa cuando se invierte el centro estereogénico en un fármaco? Pierde la actividad. Pierde la actividad o disminuye considerablemente, ¿cierto? Entonces, como lo vimos por allá por la clase 1 o 2, ¿cierto? Cuando teníamos centros estereogénicos, generalmente uno de los episodios era más potente. Y justamente se ve aquí porque se invierte ese centro estereogénico. Eso ocurre en el medio básico. Ahí está entonces la tetraciclina, la epitetraciclina, se epimeriza ahí, se epimeriza. Y ocurre también que se pueden deshidratar, y la deshidratación ocurre, creo que es medio ácido. Claro, en medio ácido ocurre una deshidratación de la molécula. Si en medio es muy ácido, se puede deshidratar la molécula. Y obtenemos la anhidrotetraciclina. La anhidrotetraciclina.
¿Cómo ocurre eso? Se protona el alcohol aquí, sale como agua, queda la carga negativa aquí, entonces por resonancia, y salta aquí. Ahí queda la carga negativa sobre el oxígeno, que es capaz de captar un protón de la molécula de agua. Entonces hay una deshidratación en medio ácido. Queda la anhidrotetraxina. Por supuesto decirles que también tiene menos actividad. En medio básico, aparte de la alimentización, puede ocurrir una lactonización, como pueden ver. Con medio muy básico, podemos sacar el protón también de acá, ¿cierto? El OH. El sacar ese protón queda la carga negativa sobre el oxígeno. ¿Y qué creen que ocurre con el carbonilo que está acá? Ataque nucleofílico dentro de la misma molécula. Entonces, este negativo ataca aquí y se forma la lactona o una estercina. Tenemos la lactonización y, por supuesto, nuevamente la molécula es inactiva. ¿Sí? Y pues hasta ahí tienen que apurarse. Falta mucho todavía. Ya, mecanismo de acción. Bueno, este lo pueden leer. Pero nuevamente se inhibe la síntesis de proteínas. Ya. Ahí va. Entonces ahí fíjense el magnesio, sistema eléctrico. Y tenemos este sistema cetoinol, ¿cierto? Donde hay carbonilos y alcoholes que quedan al magnesio del ciclo analítico del ozono. Entonces serán esenciales para su actividad. Por supuesto, como estamos ¿cierto? En el entorno del material genético, tenemos cierto adenina, uracilo, qué sé yo, y esas son estructuras planas, por lo tanto es importante también que esta estructura sea plana. Interacción a través de pies aquí, ¿sí? Aromático, interacción a través de stacking. Bueno, claramente, ¿cierto? Son capaces de crear un magnesio del sitio catalítico, pero a la vez, ¿cierto? Pueden crear metales, como por ejemplo el calcio. Entonces no se puede administrar estos fármacos con leche. ¿Cuál otro tampoco se podía hacer? Los antiácidos, ¿cierto? Por ejemplo, los que tienen magnesio. Los que tienen aluminio también, hidróxido de aluminio, que esos creo que son procinéticos, te ayudan a evacuar. Entonces tampoco se pueden administrar en conjunto con esos fármacos. ¿Sí? Bueno, eso lo puede leer. ¿Lo puede leer? Eso. ¿Qué es importante de aquí? El espectro de acción. El espectro de acción es importante en este tipo de bacterias por Vibrio cólera, que se está principalmente, creo que más en el sur de Chile, ¿cierto? Y se administra, o sea, de hecho se receta más en el sur de nuestro país. ¿Ya? Aquí en la zona centro no está. De hecho, estas tetraciclinas no son de primera elección. ¿Ya? No son de primera elección, a diferencia de, por ejemplo, beta-lactam y penicilina, una MOPSI, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, la doxicilina se utiliza en el ADN. Las RAMS, podríamos decir fototoxicidad, existe la clortetraciclina, que en posición 7 tiene un cloro, la clortetraciclina, y esa genera fototoxicidad.
¿Se acuerdan que había un efecto similar en otro tipo de fármacos que tenían halógeno, que fue que lo hablamos también? ¿Cuál eran? Las quinolonas, ¿cierto? Esa era la posición 8. Creo que se me olvidó mencionar, perdón, se me olvidó mencionar una cosita aquí. Aquí, que fíjense que en posición 6 ya no está el OH que estaba antes. Eso es para evitar la lactolización. Ya se me había olvidado mencionar. Eso, Dios. Eso como lo más importante, lo otro ustedes lo pueden leer. Aminoglicósidos. ¿Se acuerdan de ese caballero? ¿Alguien se acuerda de este caballero? ¿Qué término acuñó él? El antibiótico. Él habló de antibiosis en el trabajo de 1941. Justamente él descubrió la estreptomicina en la anemia. Entonces dijo, ¿cómo definíamos el antibiótico? Que se derivaba de un producto natural, ¿cierto? Entonces él habló de un microorganismo que producía algo que inhibía el crecimiento de otro microorganismo, lo llamó antibiosis, y de ahí viene antibiótico. A diferencia del antibacteriano, ¿cierto? Que podía ser sintético como las sulfas o las quinolonas. Entonces, ahí tenemos la estructura de algunos representantes de la aminoglicósidos. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es esto de aquí? Un azúcar, ¿cierto? Tenemos un azúcar. Y esto es un azúcar, ¿no? Lo del medio es un azúcar. ¿Esto es un azúcar o no? La estructura del medio es un azúcar o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya, pero puede ser un azúcar con una mina. Mira, aquí tenía un azúcar con una mina. Ya, pues Diego, chúfese. Porque se une con una mina. ¿Qué es lo que no hay? No está el oxígeno, ¿cierto? Ya, pero no porque no esté el oxígeno. En el fondo no hay un carbono anomérico, un carbono que está unido a dos oxígenos. ¿No era un azúcar antes? No era un azúcar. Es como un ciclohexano con varios OHs, o un poliol en el fondo. Un ciclohexano con varios OH, un poliol. Esos se llaman inositoles. ¿Ya? Inositoles. Entonces también es un inositol. En este caso es un aminoinositol. Entonces tenemos la estreptosa, ¿cierto? Y la glucosamina, que son los azúcares. Y una porción que no es un azúcar. Eso, la estreptomicina, ¿qué les puedo decir de estos? Bueno, como tienen azúcares, ¿cierto? Que son polioles, ¿cómo será su solubilidad en agua? Buena, ¿cierto? Muy buena. ¿Y cómo será su absorción? Mala, ¿cierto? Porque tiene una muy buena solubilidad acuosa. Y por lo tanto se administran de forma, ¿cierto?, endovenosa. Y se eliminan, ¿por qué vía si tienen buena solubilidad en agua? Renal. Y justamente estos fármacos, ¿cuál es su peor reacción adversa? La nefrotoxicidad, porque se elimina justamente por la vía renal. Entonces estos fármacos son, ¿cierto?, en ambientes clínicos. Excepto la tobramicina. Ahí está la estructura de tobramicina al medio, que se administra como clínico, como para los ojos, porque cierto tenemos flúor acuoso, que es básicamente, ¿cierto?, si se puede administrar para una infección en el ojo, el suelo, ¿sí? ¿Todo bien? Nada, después de la evaluación. Es difícil porque
hace después de la evaluación. Pero no la prueba farmacoquímica. Sí, y es antes del feriado, así que pueden descansar y todo. Porque voy a haber sido el día, hubiera sido De mí. ¿Qué más les puedo contar de la aminoglicosis? No te gusta. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, en la nicasina, ¿cierto? El cerrar un círculo, un grupo funcional, mejor dicho, es una, aquí está anotado, es un alfa hidroxi gamma aminobutil, ahí, en la nicasina. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque justamente las enzimas, como son, primero las bacterias, como generan resistencia, ¿cierto? Pueden acetilar los alcoholes, pueden atenilar los alcoholes, o sea, le pegan una amina, o pueden, creo que también fosforilar, pero eso no, también pueden fosforilar los alcoholes. Y resulta que la nicasina tiene eso que está cerrado en rojo ahí, que entonces impide esa acetilación y le aumenta entonces, ¿cierto?, la vida negra. También no hay mucho que decir, son pocos los fármacos. Esas son las resistencias que ya las hemos visto en general. Claro. ¿Y qué haces con los otros recién? Como no comprar. Es el Los que espectro. los hermanos los compran. Chao. Ese es un resumen esquemático, lo pueden ver, lo pueden estudiar. Y ahí tienen otro resumen que lo pueden leer, ¿cierto? Que sale mucho anuncio. De la aplicación de la App Store. Vamos a ver rápido. Cada vez que evoluciona una vaca me da anuncio. Si bien he apagado el internet, que se me Vamos a ver esto. Ah, tenés razón. Esta materia yo la sacaría. Sí. Es el ramo. Pero yo no puedo tomar esa decisión. Solo de coordinación. Te salí publicidad igual. No, es que esta era la publicidad de antes, que después me salió esta y lo saqué. No, hasta los 72. ¿A ti nadie te pasa clases de Pero eso no lo vamos a alcanzar a leer. No. Oye, qué raro que un video mío tenga como 30 visitas. Este que tiene que Y el otro video tiene así como 3 visitas. Alguien muy estudioso está. Ay, no sé. ¿Qué era así? ¿No Quizá Porque la cierto, ICI puede ser la ICI. las bacterias generan más mutaciones y más Ya, pero resistencia son como debido a que no tienen un núcleo, no tienen toda esa maquinaria enzimática para reparar el ADN. Entonces las bacterias mutan y puede vivir o morir, como la canción, ¿cierto? Puede vivir o morir. Entonces si muere, no hay reproducción, fue. Pero si vive, entonces se adapta y así va generando resistencias a lo largo del tiempo. Entonces por eso los antibióticos tienen un mayor desarrollo. En cambio los antifúngicos, ¿cierto? Las células de los hongos, ese eucarionte, tiene un nombre definido, ya tiene más maquinaria que repara el ADN, menos mutaciones, por lo tanto, ¿cierto? Los antifúngicos que son antiguos todavía nos pueden servir en la actualidad. ¿Ya? Estos son eucariontes, son anaerobios, ¿todo bien? Ahí. Ahí casi. Ya. No sé cómo publicidad. Sí, no salió igual. ¿Qué más? No son autótrofos, ¿cierto? Estos se alimentan de la materia de descomposición. Entonces, ¿cierto? Y cuando vemos materia compuesta, basura, qué sé yo, podemos encontrar hongos. Y hay muchas especies, esto de la micología es un mundo gigante, que por supuesto yo no soy experto. Y hay muchas especies, sin embargo, cerca de 100 causan enfermedades en los mamíferos, o sea, en nosotros. ¿Cómo lo podemos clasificar? Bueno, hay muchas formas de clasificarlo. Por ejemplo, algunos son ornamentales, o sea, son bonitos. Como son bonitos, se usan de adorno, por eso son ornamentales.
El ejemplo más clásico es este, que es la manita muscaria, ¿cierto? Pero en realidad la manita muscaria es tóxico y es venenosa. Porque, ¿cierto? Tiene la muscarina, el toximol, el ácido boténico, que esos son derivados que vemos en farmacoquímica 2 ordinaria. Así que ahí lo vamos a ver. También hay hongos alucinógenos, que imagino lo han escuchado, la famosa psilocibina, que viene del psilocides, que está aquí, ¿cierto? Hay hongos medicinales, como el penicillium, que obtenemos la penicilina. Tenemos hongos alimenticios, ¿cierto? El champiñón es uno de ellos. El Saccharomyces cerevisiae, ¿cierto? Con el que hacemos el pan, la cerveza, por supuesto. También lo podemos clasificar según su tamaño. Pueden ser macroscópicos o microscópicos. Se me olvidó mencionar el hongo patógeno, ¿cierto? La cándida, la candidiasis bucal. También por su forma. Tenemos las levaduras, que son unicelulares, los mohos, que son multicelulares, y las ceras, que sería, esto es una cera, ¿cierto? La forma del hongo. Entonces, yo no soy experto en esto, y es un tema muy amplio, pero es más o menos para que tengamos una idea. Entonces, generalmente los hongos, las infecciones por hongos, en realidad, en un paciente con sistema inmune normal, no es grave, ¿ya? No es grave en un paciente o en una persona, ¿cierto?, con un sistema inmune adecuado, normal. El problema de los hongos ocurre cuando el paciente está inmunosuprimido, por ejemplo, tuvo un trasplante de algún órgano, ¿cierto? O está en un tratamiento de cáncer, o tiene VIH, por ejemplo, VIH no tratado. Entonces, esos pacientes con sistema inmune debilitado es donde los hongos pueden ser un problema, ¿ya? Para nosotros no es tanto problema, sino es más bien una incomodidad, ¿ya? Por ejemplo, la famosa tiña se produce por varias especies que son de esos tres géneros. La tiña capitis, o sea, del casco, ¿cierto? Acá, que no es lo mismo que la caspa, ese es por otro hongo. La tiña pedis, ¿cierto? O el pie de atleta también, que le llaman. La tiña cruris, ¿cierto? La ingle. La tiña ungueal, o también conocida como onicomicosis. La onicomicosis, ¿cierto? La vamos a anotar aquí. Onicomicosis, que es el hongo en la uña, que es como el más incómodo probablemente, porque el tratamiento dura meses y hasta años. Imagínense que llegue el antifúngico hasta la uña. Entonces, pasa mucho tiempo. Y por supuesto, la tiña corporal, en general el cuerpo. Nuevamente, es una incomodidad, sí, pero no llega a ser fatal. Por supuesto, igual hay que tratar, lógico. Entonces, algunas levaduras son inconvenientes, por ejemplo, la más clásica o la más común, la candida, ¿cierto? La que produce las candidiasis. ¿Sí? Una menos común, pero también se puede encontrar, es el Cryptococcus uniforme, que se encuentra en el excremento de pan. Pero insisto, es menos común. De pan. Casi. Y respecto de los... Y respecto de los mohos, nuevamente que son multicelulares, a diferencia de las otras que son unicelulares, encontramos la aspergilosis producida por los aspergillus. Bueno, el tema de los antifúngicos, que no hay un desarrollo muy amplio por lo que expliqué, ¿cierto? Que va muy detrás de la terapia antibiótica. Y por supuesto son hongos oportunistas. Hasta el 1950 se utilizaba el ácido undecilénico, que lo pueden ver ahí, ¿cierto? Que si lo dibujáramos sería algo así. ¿Cómo creen que actúa ese? Viendo la estructura ahí.
¿Cómo creen que actuará esa molécula? ¿Qué parece? Parece como un fosfolípido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo actuará? Se intercala la membrana. Entonces, disrumpe la membrana, ¿cierto? Y la célula se vuelve más permeable. Y eventualmente, ¿cierto? El agua escapa, ¿cierto? La sal escapa. Y eventualmente la célula ya no puede tener o ejercer sus funciones celulares. Claro, no es específico y te puede afectar a ti. Entonces, no es específico. Bueno, para nada específico. Pero era lo que había hasta el 1950. Ya en el 1950 adelante encontramos otros fármacos, ¿cierto? Y los vamos a ver. Ahí están los blancos bioquímicos, los antifúngicos. Un resumen. Vamos a ver algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, las equinocandinas. Ahí, antes de. Fíjense que una de las grandes diferencias, la principal diferencia de las células mamíferas versus las células fungi es la pared celular, ¿cierto? Los hongos tienen pared celular, similar a las plantas, pero no confunden porque los hongos son de otro reino, son del mismo reino que las plantas, son reinos fungi. Y la otra diferencia es que la membrana celular de los hongos contiene un esteroide que es el ergosterol. Nosotros tenemos el colesterol, ellos tienen el ergosterol. Esa es la otra diferencia. Ya vamos a ver cómo funcionan los fármacos. Esas son las principales diferencias. Pero también son eucariotas igual que nosotros. Tienen mitocondria, Golgi y todo. Entonces, una enzima encargada de sintetizar la pared celular de los hongos, así como había pared celular de bacterias, aquí hay pared celular de hongos, es la enzima, la beta-1,3 glutanosinasa. Por lo tanto, ¿qué van a hacer las equinocandinas? Inhibirla. Se inhibe la enzima, no se construye la pared celular del hongo y por lo tanto el hongo muere. Ahí está, son semisintéticos conocidos como lipopéptidos, porque tiene una parte, ¿cierto?, lipofílica que pueden ver aquí. Tiene una parte proteica que pueden ver ahí. Sí, lipopéptidos. Las equinocandinas como la cascofungina probablemente lo han escuchado. Y eso con la pared celular. Respecto a la membrana celular, que tenemos que ver. Respecto de los ayer terminamos con la una de ellas. Respecto de la membrana celular, encontramos los azoles. Los azoles. ¿Y esto qué hace? Inhibe la síntesis del ergosterol. Todo esto de la síntesis de los esteroides, lo vamos a ver más detalle, adivinen dónde. Farmacoquímica, no lo vamos a ver el próximo semestre más adelante. Pero básicamente hay una enzima, 14 alfa desmetilasa, que los hongos tienen, nosotros también, y se inhibe esa enzima con los azoles. Fíjense aquí está el colesterol versus el ergosterol. Ahora, esos dobles enlaces presentes y los cambios que tengan van a afectar a las propiedades físico-químicas de los distintos esteroides. ¿Cómo actúan los azoles? Bueno, la 14 alfa desmetilasa, ¿cierto?, tiene un grupo hemo en el centro catalítico y ese hierro está unido a oxígeno, el cual empieza a oxidar un metilo. ¿Cierto? Pasamos del alcano a un ácido. Entonces pasamos del alcohol al aldehído, el ácido, y entonces se mira como ácido fósfico y se genera ese doble enlace necesario para continuar entonces el proceso de la síntesis del ergosterol. ¿Y qué hacen los azoles? Simplemente quedan el hierro, o mejor dicho, forman un complejo con el hierro. Ahora, la 14 alfa desmetilasa, ¿qué parte del citocromo? Es el CYP51. Por lo tanto, ¿cuál será el mayor efecto versus los azoles? Inhibe el citocromo, por lo tanto, interaccionan con casi todos los fármacos, ¿cierto? Porque literalmente su mecanismo es inhibir a un citocromo. ¿Sí? Profe, de esta clase que entra a enseñar está muy fuerte. Sí, está fuerte esta clase. Me entra todo. No, yo lo voy a mandar guía, no se preocupe, para que enfoquen el estudio. No se preocupe. Vamos a ver guías con preguntas para enfocar el estudio. No se preocupe. Y vamos a ver cómo fue el desarrollo. De esto hay algo de desarrollo, pero tampoco está. Entonces, en la primera generación tenemos un anillo imidazólico. Después, fíjense que es un nitrógeno
básico, es decir, que tiene un par de electrones libres que es capaz de enlazar al átomo de hierro, dejar el átomo de hierro. Entonces tenemos los imidazónicos como el niconazol y el clorinazol. Lo pueden ver en el clorinazol. Esa es la primera generación. El mayor cambio fue introducir en vez de un imidazol un triazol. ¿Ya? Donde aparece el triazol aquí. ¿Qué clase tiene el triazol? Que es menos básico que el imidazol. O sea, el pKa será mayor o menor. Es peor base el triazol que el imidazol. ¿Será más bajo o más alto el pKa? Más bajo, ¿cierto? Entonces es peor base. Y como es peor base, ¿cierto? Puede que le haga el átomo de hierro, pero en menor medida. Y eso nos permite entonces evitar efectos adversos tóxicos al ser humano. A diferencia de la primera generación, que la generación era más fuerte, entonces eran más tóxicos para el ser humano. ¿Sí? De la tercera generación y cuarta generación, bueno, de la tercera generación se trabaja en lo que es la cadena lateral, ¿cierto? Para hacerla más lipofílica, con el fin de alcanzar de mejor manera el hongo y evitar, ¿cierto?, atacar al ser humano. Y en la cuarta generación, el triazol se cambia por el tetrazol, o sea, tenemos 4 neurotransmisores, que por supuesto es mucho menos básico, y por lo tanto queda en menor medida el átomo de hierro. Y eso nuevamente para entonces evitar efectos tóxicos en el ser humano. Esa es como la relación de la actividad que ya es bastante menos en comparación con la siguiente. Bueno, otro fármaco que afecta a la membrana celular son las alilaminas. ¿Las ven ahí? Pero este tiene la escualena por si acaso. Entonces las alilaminas aquí. Alilaminas. Entonces las alilamina, vinilamina. No confundimos. Vinilamina, ¿cierto? Alilamina. Y aquí tenemos algunos representantes. La flutenafina pueden ver, hay una alilamina que pueden representar el benzeno. Y el tornaftato no es precisamente una alilamina, pero tiene el mismo mecanismo de acción. ¿Cómo se llama este grupo de aquí? El tornaftato, el grupo que está al centro. Tarea para la casa. ¿Cómo se llama ese grupo? Eso con las alilaminas. Los polienos también afectan la membrana celular. Fíjense que tienen un sitio hidrofílico y un sitio lipofílico. Y la poca relación actividad que hay aquí es que mientras más los enlaces conjugados, más potentes son. Entonces, esos tres, ¿cuál será más potente? La anfotericina B, ¿cierto? Este es un heptaeno, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tolerancias. A diferencia del otro, son tetraenos, o sea, 4 tolerancias. Esa es la poca relación actividad. ¿Cómo actúan? Forman un polo en la membrana celular en la parte. Y aparentemente prefieren la membrana celular de los hongos porque esta contiene ergosterol en vez de colesterol. Eso. La flucitocina es un fármaco a nivel sistémico. Es profármaco del 5-fluoruracilo. ¿Qué gracia tiene? Que, si se fijan aquí, es metabolizada por una citosina desaminasa, que está solo presente en los hongos, no en el celular. Entonces son específicas para los hongos. Bueno, el 5-fluoruracilo sí tiene actividad animal, pero se tiene que metabolizar por la enzima o dentro de otro. La gliciofundina, un disruptor de microtúbulos que también viene de un hongo tipo penicilio. Se utilizan preparados tópicos que tienen que ver con la interacción con la turbina, ¿cierto? No se pueden formar los microtúbulos y por lo tanto no puede replicarse el ADN. ¿Se acuerdan de todo eso? Hay división celular. Por supuesto, si interacciona con el uso metódico, ojo con pacientes
sean mujeres embarazadas. Y respecto a los antiparasitarios, que hay que nominar, los antiparasitarios, los antiparasitarios. Esto es re simple, según ese artículo que ustedes tenéis, los principales parásitos en Chile son esos tres, ahí están los que lo pueden buscar, todos los demás es 1% menor, así como que son tres. Cuando tenemos la enfermedad de Chagas que se transmite en la zona sur, centro-sur, ¿cierto? Por la vinchuca. Por la vinchuca, y el parásito es vamos a ver el parásito que es fuerte. Se lo hago llegar. El fármaco que hay, o los fármacos que hay, son el Difurtimox y el Benzdiazol, que son nitroetanolamáticos, que ya sabemos cómo actúan. Más o menos. Esos son los fármacos para la enfermedad de Chagas. Ahora, la enfermedad de Chagas tiene una etapa aguda y una crónica. En la aguda, sí. En la crónica ya no hay nada que hacer. Esa es común en Chile. De hecho, es la primera. Si se fijan, es la primera. Es un 63% de las parasitosis. ¿Sí? La echinococosis o hidatidosis se trata con el benzodiazol, como por ejemplo el albendazol. Y esa producida por los gránulos también tiene que ver con la división del material genético, de la tuberina del parásito. Y finalmente, la famosa solitaria, ahí la tienen, la cisticercosis, que es la famosa lombriz solitaria, y se trata con el praziquantel. ¿Qué es lo que hace? Aparentemente, el praziquantel afecta el influjo de calcio en el parásito, y el calcio está asociado, ¿cierto?, a la contracción muscular. Entonces el parásito como que queda, por así decirlo, no puede contraerse, realmente el parásito no se puede, comillas, sujetar o aferrar a las paredes del intestino, entonces se cae. Por supuesto que si tiene una lombriz solitaria de 5 metros, esta cuestión no le va a hacer nada, ¿cierto? Probablemente sea una intervención más quirúrgica. ¿Ya? Pero al menos tiene el tratamiento del praziquantel, podemos decir, isoquinolina. La quinolina es cuando está aquí, la isoquinolina es cuando están aquí. Ahí está el bicho que, como ven, es bastante feo. Y ese es el temario de la soberana, ¿cierto? Todo lo que es antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios y antivirales que se lo voy a enviar